Cachen que el año pasado yo en esta fecha estaba full tejiendo regalitos de Navidad y lo que hice fue regalar una caja por familia con puros regalitos hechos por mí. Además me preocupé con anticipación de cortar esquejes a mis plantitas, así que tuve estos esquejes en agüita durante 2 meses más o menos y compré unos frascos muy baratos en el mall chino y le tejí un colgante a crochet. Hice uno que otro regalo más personalizado especialmente a mis sobrinos, pero en general en todas las cajas incluí un frasco con chocolates que hice con frutos secos, los esquejes de las plantitas con el colgante y unos pañitos que son para tomar cosas calientes en la cocina o para dejar fuentes u ollas calientes sobre la mesa. Entre esos pañitos hice este, que creo que fue el primero que hice, por lo tanto fue el que menos me gustó y me lo dejé para mí con la intención de arreglarlo y nunca lo arreglé y quedó ahí olvidado. Entonces se me ocurrió que lo voy a destejer y lo voy a volver a hacer con un diseño que me guste más y voy a aprovechar de enseñarles crochet mosaico. Esta técnica se llama Overlay Mosaic Crochet o Crochet Mosaico Overlay, me imagino, no sé. Así queda por detrás. Lo único importante es que sí o sí tienen que hacerlos con algodón o con lana, jamás con acrílico porque es para tomar cosas calientes. Así que eso, estos son de algodón reciclado de revés derecho. Y antes de que me pregunten qué era lo que no me gustó, no fue el diseño en sí mismo. De hecho, este patrón en mosaico me gusta un montón y lo usé para otro de los pañitos. Pero para este particularmente tuve la idea de trabajar con hebra doble y de ir mezclando colores para un efecto degradado que a mi parecer no se logró. Yo voy a usar este material que es algodón reciclado de revés derecho. Es un material bastante tiesecito, con nula elasticidad prácticamente y tiene una textura un poco áspera. Y me gusta mucho que esta textura es como que le añade un poco más de roce y eso me da un poco más de seguridad al tomar como fuentes calientes, por ejemplo, porque no es un material especialmente resbaloso que vaya a provocar algún tipo de accidente, que se me vayan a soltar las cosas cuando las estoy tomando con esto. Y además por ser reciclado siento que le añade un valor especial a los regalitos navideños, así que me pareció muy buena idea usarlo para este fin. En esta primera parte vamos a tejer el pañito con la gráfica que hice. La voy a dejar corregida aquí para que le puedas tomar una captura. Y de todas maneras también está en formato PDF en mi Ko-fi solamente por $2. En un documento que no solamente contiene la gráfica y las indicaciones para poder leerla, sino que también instrucciones escritas por fila y algunas imágenes de ayuda. Es un complemento a este video y no al revés. Incluye instrucciones para toda la parte de crochet mosaico. Sin embargo, las instrucciones para el borde que vamos a hacer las vas a poder encontrar solamente en este tutorial. Te agradezco un montón si consideras comprarlo porque es una forma de apoyar mi contenido. Voy a usar todos los trocitos que rescaté del pañito que tejí y voy a usar un crochet de 4 milímetros. Antes de comenzar con el tutorial les quiero mostrar el resultado final de mi pañito. Lamentablemente los trozos de hilado con los que yo contaba eran muy cortos, por lo que no pude tejer todo el patrón y en consecuencia el diseño de la mitad inferior quedó incompleto. Si quieres que el paño te quede un poco más ancho y el diseño de abajo completo, tienes que tejer los 37 puntos del patrón más los 2 puntos de orilla. En cambio, si prefieres que te quede igual que a mí, debes tejer 31 puntos del diseño más los 2 puntos de orilla. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta es la numeración de las filas y esta es la cantidad de puntos que vamos a tejer por fila. Aquí donde están los numeritos es nuestro punto de orilla y acá al final va a haber otro punto de orilla que no lo incluí en el patrón. Y este punto de orilla tampoco está incluido dentro del patrón del diseño. Entonces son 37 más 2. Vamos a tejer 39 cadenas. Hacemos un nudo deslizado y tejemos las 39 cadenas. 3, 4, 5, 39. Esto es para mis 39 puntos, incluyendo los puntos de orilla. Pero además vamos a hacer una cadena más, que es la cadena de subida. Nos vamos a saltar esa cadena. Aquí está la cadena normal. Si la giramos, por abajo se asoma un buclecito. Entonces, en la segunda cadena, por atrás, ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y vamos a hacer una fila completa de punto bajo, tomando siempre este bucle de abajo de la cadena. Terminé mi primera fila de punto bajo. Vamos a hacer una cadena, vamos a cortar la hebra y vamos a tirar y hacer un nudito. ¿Okay? Bueno, y aquí estas hebras que se ven en la mitad de mi tejido es porque tuve que unir hebra nueva porque tengo trozos muy cortitos de material y no estoy trabajando con un ovillo completo. Entonces, la fila 1 ya está lista, la podemos tachar.
La fila 2 parte en color rojo. Y si te fijas en el punto de partida, siempre hay colores intercalados durante toda la columna. Excepto acá que hice una modificación a propósito, pero normalmente esto no ocurre en el crochet mosaico. El color del inicio es el color con el que en realidad vamos a trabajar durante toda la fila, porque en el crochet mosaico no se hacen cambios de color durante la fila. Y pronto vas a entender por qué. La otra regla fundamental del crochet mosaico es que todas las filas se tejen de derecha a izquierda sin voltear el tejido. Y cortamos la hebra al final de cada fila. Entonces, en mi caso voy a tomar este color como burdeo para mi segunda fila. Voy a hacer un nudo deslizado. Yo lo voy a hacer bien a la orillita porque, como les dije, tengo trozos muy cortitos. Hice un nudo deslizado y vamos a ir al primer punto de la fila anterior y vamos a tejer un punto bajo. ¿Ok? En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo tomando solamente el bucle posterior. No se ve muy bien porque es lana negra, pero por aquí tendría que pasarlo para tomar ambos bucles. Y en este caso lo vamos a tomar acá, solamente en el bucle posterior. ¿Ya? Vamos a continuar tejiendo punto bajo durante toda la fila, siempre en el bucle trasero. Y así vamos a continuar y te veo cuando esté llegando al final. Ok, decidí que en mi caso, como no me alcanzan los trozos de lana para completar la fila, voy a deshacer una parte y el diseño me va a quedar incompleto, pero en tu caso sigue haciendo los 37 puntos, ¿ok? Ya finalmente le resté 6 puntos para no estar tan justa con la lana, así que tengo 31 puntos correspondientes al diseño, más los 2 de la orilla, tengo 33, ¿ya? Pero en tu caso deberías tener 39. El último punto lo vamos a tejer tomando ambos bucles, o sea, un punto bajo normal, común y corriente. ¿Ok? Igual que el primero. El primero y el último se tejen tomando ambos bucles y todo el resto se teje tomando solamente el bucle trasero. Terminando el último punto, hacemos una cadena, cortamos y tiramos la hebra haciendo un nudito. Lo apretamos un poco. Y ahora vamos a ir por la tercera, que es en negro. Y aquí es donde comenzamos a hacer el diseño. Entonces se teje siempre punto bajo tomado solamente en el bucle trasero. Y donde hay X, se teje punto alto tomando el bucle delantero de la fila de más abajo. O sea, estos bucles que dejamos libres los vamos a ocupar en los lugares donde haya X en mi patrón. Entonces vamos a tomar hebra de este color o del que tú tengas para la parte que yo tengo en negro. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer un punto bajo normal en el primer punto de orilla. ¿Ok? Un punto bajo. Luego el siguiente punto no tiene X, por lo tanto es un punto bajo tomado en el bucle trasero. El siguiente, que es rojo, es también un punto bajo. ¿Ok? Entonces, todos los puntos que no tengan X, simplemente los vamos a tejer como punto bajo, incluso los que son del otro color. Mi tercer punto es una X. Entonces ahora sí vamos a hacer un punto alto tomado desde el bucle delantero de la primera fila. ¿Ya? El punto que está abajo de este, ese, tomamos la hebra que quedó libre, el bucle delantero. Y tejemos un punto alto con normalidad. Ese punto bajo que está aquí debe quedar libre. Y en el siguiente tejemos un punto bajo, que sería ese. Entonces en esta fila vamos a seguir repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y un punto alto. Y así hasta el final. Los puntos altos siempre tomados desde el bucle delantero de la fila anterior y los puntos bajos se toman del bucle trasero de esta fila.
9, 10, 11. Y me toca un punto alto desde abajo. Y 11 más. Recuerda siempre que el punto que está justo donde hiciste un punto alto, ese punto bajo que queda acá atrás debe quedar con la hebra libre. Y con esto ya aprendiste los básicos del crochet mosaico overlay. Así que vas a poder hacer cualquier patrón de crochet mosaico. ¿Ya? Y este último puntito lo tejemos tomando ambos bucles. Punto bajo normal. Cortamos, hacemos el nudito, apretamos un poco y volvemos al inicio. Entonces esta ya está lista y pasamos a la fila 4. Entonces en nuestra cuarta fila tomamos nuestro segundo color y vamos a tejer el punto de orilla, que es un punto bajo, y después tenemos punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. ¿Ya? Aquí yo marqué porque es donde se reinicia todo de nuevo. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, 8 puntos bajos. Y aquí se reinicia de nuevo. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, 8 puntos bajos. Y aquí un punto bajo al final. Y luego el punto bajo de orilla que no está incluido en el patrón. Así que tomas tu segundo color, haces un nudo deslizado, vamos al inicio y hacemos un punto bajo de orilla tomando ambos bucles, y luego viene punto bajo, punto alto tomado de la hebra de la fila previa, punto bajo, punto alto tomado desde abajo y 8 puntos bajos tomados de la hebra trasera. Partimos de nuevo, una nueva secuencia, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto y 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo, una nueva secuencia, punto alto, punto bajo, punto alto y 8 puntos bajos más en tu caso, más el punto bajo que alcanza a ser de la secuencia siguiente y además el punto de orilla. En mi caso mi diseño es hasta aquí, hasta la fila 31. ¿Ya? En mi caso, como mi diseño llega solamente hasta acá, hice mi segundo punto alto de esta última secuencia y me tocan 3 puntos bajos del diseño. Entonces acá atrás tiene que quedar un punto bajo libre, 1, 2, 3 puntos bajos más el punto de orilla que se toma de ambos bucles. ¿Ok? Aquí vamos a cortar. En mi caso me queda una colita nomás, así que la paso y tiramos para que se forme el nudito. Pasamos a la fila 5. Ya tenemos lista la 4. En la 5 tenemos un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Y partimos de nuevo. Punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. ¿Cierto? Y tenemos 6, 7 puntos bajos. Así que vamos a tomar en mi caso el color negro. Hacemos un nudo deslizado y un punto bajo de orilla. Entonces punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Y entonces parto de acá, 1,
3, 4, 5, 6, 7. Y parto una nueva secuencia, que parte siempre con punto alto. Otra cosa que es un buen indicador es que nunca va a haber punto alto sobre un punto alto de la fila anterior. Eso lo sabemos. Siempre aquí va a haber un punto bajo. Entonces, si llegas acá y te toca un punto alto es porque algo hiciste mal en los puntos anteriores o en la fila anterior. Y luego tocan entonces 7 puntos bajos. En mi caso, mi secuencia, que es más corta, me alcanzan solamente 2 puntos bajos más mi punto de orilla. ¿Ya? La cadena, cortamos la hebra, tiramos de la hebra y apretamos el nudito. Y así vamos a continuar. Terminamos ya la fila 5 y toca la fila 6 y vamos a continuar haciendo lo mismo. Entonces la fila 6 parte con el punto bajo de orilla y después es un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Y luego son 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y luego es un punto alto. Y se reinicia todo. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un punto alto. Así que vamos a continuar leyendo de esta forma el patrón y te voy a mostrar cuando ya haya avanzado esta primera parte. Probé algo que no me gustó y lo volví a destejer, por eso ya está marcado el 14 y el 15, pero aquí tengo tejido hasta la fila 13 y vamos a tejer la fila 14 en color negro. Esa es como la modificación que hice por un tema de diseño simplemente. El punto de orilla en negro sobre negro por primera vez y vamos a continuar con puntos bajos en el bucle posterior. Y lo otro es que aquí tuve que hacer un cambio de color. Yo debía haber seguido con el burdeo, pero tuve que cambiar a rosado simplemente porque el burdeo se me acabó. Tú también puedes hacer cambios o no según tu preferencia. Había avanzado más, pero no me gustó, así que voy a hacer una modificación. Y bueno, en realidad aquí terminé la fila 13 y la 14. Ambas son con el primer color, en mi caso negro. La 13 tiene algunos puntos altos y la 14 es solo punto bajo en el bucle trasero. La modificación que voy a hacer es que aquí, entre la 14 y la 15, voy a añadir otra fila con el mismo color que estoy usando, pero vamos a hacer el punto bajo de orilla y vamos a hacer solo punto alto durante todo el diseño, tomando el bucle delantero de la fila anterior, recordando que el punto de orilla del final debe ser punto bajo. Ya terminé esta fila de puntos altos, terminé con un punto bajo de orilla. Y ahora vamos a ir a la fila 15 y yo le quería hacer burdeo, pero no me va a alcanzar con el burdeo que me queda. Así que voy a hacer unos puntos en rosado al principio y al final de la fila voy a agregar este color que va a ser el color con el que voy a trabajar en la parte superior. Tú puedes hacerla completamente de un solo color, pero de todas maneras quiero mostrarte cómo hago los cambios de color por si quisieras hacer lo mismo. Entonces, como siempre, vamos a hacer un punto de orilla y sin contar este punto de orilla quiero hacer 8 puntos en rosado. Sigo tomando solamente el bucle trasero por si acaso. 7, ya, y el 8 es mi último punto rosado, entonces no lo voy a cerrar, solamente traigo la lazada a través del bucle y lo voy a cerrar con burdeo, que es el color siguiente. Entonces tiro de la hebra rosada para que no se me dilate tanto el punto. Lo voy a sujetar con mi dedo del medio de mi mano izquierda acá atrás y vamos a pasar lazada del color siguiente. ¿Ya? Voy a tirar también de esta hebra y la voy a dejar hacia atrás. Vamos a tirar de las dos
Vamos a sujetar acá atrás y vamos a seguir tejiendo con normalidad. Si se dilata este puntito, solamente es porque hace falta tirar un poquito la hebra de acá atrás, ¿ok? Y voy a continuar hasta que me queden 8 puntos del diseño, porque esos 8 últimos puntos, sin contar el punto de orilla, van a ser de mi último color. Este es mi último punto en burdeo y voy a agregar hebra de este color como beige que tengo. Vamos a sujetar ambas hebras, ambas puntitas ahí atrás. Cerramos con el color siguiente y seguimos tejiendo con normalidad. Ok, terminé entonces con los 8 puntos de color beige y con mi sección central en burdeo. Vamos a pasar a la fila 16 y aquí lo que vamos a hacer es replicar esta parte de acá para que me quede simétrico. Para ello quiero replicar un bordecito similar a este que está formado por los bucles frontales del punto alto. Lo primero que voy a hacer es hacer una fila de punto bajo en este color. Acá va a terminar entonces la fila 17 de solo punto bajo en color negro y vamos a hacer una modificación entonces aquí entre la 16 y la 17, igual como hicimos acá entre la 14 y la 15. Esta fila que voy a hacer realmente no es necesaria para el diseño, sin embargo la voy a hacer para mantener el grosor y la textura del pañito, porque tiene que ser apto para tomar cosas calientes. Así que voy a hacer una fila de punto bajo, pero ojo aquí que voy a hacer el punto bajo de orilla y el resto de los puntos bajos, en vez de hacerlo aquí tomando el bucle posterior de la fila anterior, lo voy a hacer tomando el bucle trasero, ya el tercer bucle que está atrás, no es ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque en la fila siguiente voy a querer usar este bucle trasero para poder generar la simetría y que quede más parecido a esta parte de acá. Entonces vamos a buscar este bucle de aquí, ese, y ahí vamos a hacer un punto bajo, punto bajo, y así por toda la fila. Aquí están los dos bucles, por aquí tejeríamos normalmente debajo de estos dos bucles. Este es el bucle trasero, pero acá atrás tenemos este buclecito de ahí. Ahí vamos a hacer el punto bajo. Esta es una forma más fácil de tomarlo. Aquí está la B, ¿cierto? Esa no hay que tocarla, ninguno de los dos bucles. Y acá atrás tenemos este. Y es más fácil tomarla con el gancho del crochet. Es más fácil que con la punta. ¿Ok? Esta fila va a requerir un poco más de esfuerzo, pero es una sola la que vamos a tejer así que no te preocupes que después vamos a volver a tejer muy fácil. Estoy por terminar la fila y solamente quería recordarte que este último punto es tejido normal tomando los dos bucles de toda la vida, ¿ok? Punto bajo, cortamos, pasamos la hebra y tiramos para hacer un nudito. Y ahora sí voy a continuar con mi fila 17, pero vamos a hacer otra modificación acá porque toda esta fila va a ser punto alto. Vamos a hacer el punto de orilla y ahora vamos a hacer punto alto, pero en vez de tomar el bucle frontal, ahora vamos a tomar el bucle trasero de ese punto bajo que quedó libre. ¿Ok? Entonces ahora tenemos ambos bucles libres, gracias a que la fila anterior la tomamos desde el bucle de más atrás.
Así que vamos a ir tomando el bucle trasero para hacer esta fila de punto alto. Entonces así me va a ir generando este bordecito de bucles igual que acá. Y aquí me quedó esto, ya que es la única fila donde tenemos todos estos puntos bajos sin tejer, y aquí probablemente se me va a generar algo muy similar. Esto al final lo puedo coser en algunas partes, en algunos puntos, para que quede más pegadito. Voy a continuar hasta el final de la fila. Terminamos la fila como siempre con un punto bajo en la orilla. Y ahora sí, ya tenemos nuestra fila 19. Y vamos a continuar con la fila 20. En mi caso voy a incorporar un nuevo color, así que los cuadrados rosados van a ser en realidad de este color y los cuadrados grises van a seguir siendo negros. Me toca entonces una fila completa de solo punto bajo. Terminé la fila 18, vamos por la 19, que también son solo puntos bajos, no tenemos ninguna cruz, así que son solo puntos bajos en mi primer color, que es el negro. Ahora vamos a la 20. Acá tenemos entonces el punto de orilla y después tenemos punto bajo, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto alto, y así se repite. Aquí la secuencia es mucho más corta, así que es mucho más fácil también de memorizar. Punto bajo, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto alto. Y así vamos a repetir hasta el final. Terminamos el 20 y el 21 es el punto de orilla, y luego punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. O sea, intercalado punto bajo y punto alto, partiendo con un punto bajo. Terminamos con la 21, vamos por la 22. Esta secuencia es de 4 puntos, así que solamente necesitamos mirar los 4 primeros para saber cuál es la secuencia que se va repitiendo. En la 22 partimos con punto alto, seguimos con punto bajo, luego punto alto, punto bajo. O sea, de nuevo vamos a intercalar, solamente que esta vez vamos a partir con punto alto. Fila 22 lista, y vamos a continuar según el esquema hasta la 31, la 32. La puse de más, así que es opcional si la quieres hacer o no. A mí me parece que queda mejor sin tejer esa última fila o tejiéndola del mismo color que la anterior. Ya, terminé la última fila, que es la 31 para mí, porque la 32 no sé por qué la puse. Y en el caso de ustedes, deberían tener este pañito un poquito más ancho, unos 4,5 centímetros más ancho, calculo yo, como hasta acá, ¿ya? Y eso significa que esto podría quedarles un poco más largo hacia el lado. A mí me quedó un poquito más alargado hacia arriba, ¿ok? Entonces, si es que les quedó demasiado ancho, aquí pueden agregar una fila más, por ejemplo, en su primer color, para compensar un poquito si es que quieren que no les quede tan rectangular y un poquito más cuadrado. Y ahora nos vamos a encargar de todas estas puntitas que quedan acá a los lados. En mi caso además tenía muchas puntitas entre medio por los cambios de trocitos, porque ocupé muchos trozos pequeños, recuerden. Así que eso ya los escondí, y así debería lucir el tuyo también por atrás. Entonces, ahora nos vamos a encargar de estas puntitas, que no las vamos a estar escondiendo una a una. Vamos a ocupar otra técnica. Entonces, lo primero que quiero que tengas en consideración es que si tu material es más suave y más resbaloso, quizás sea necesario que le hagas nuditos acá a los costados, ¿ok? Como entre 2 hebritas haces un nudito,
Si quieres haces otro nudito con la hebrita siguiente. Así le puedes dar un poco de extra seguridad a las hebritas para que no se vayan a destejer, ¿ok? Pero en mi caso, que este material es como bien rígido y bien áspero y no se resbala mucho, lo encuentro absolutamente innecesario porque ya tenemos nuditos al principio y al final de cada fila. Entonces las vamos a peinar un poquito así hacia el lado, que queden estiraditas, y las vamos a cortar. No demasiado cortas para evitar cualquier riesgo de que se desteja, pero tampoco es necesario dejarlas tan largas. Mucho sí, depende del material que estés usando. Hay materiales que se resbalan mucho más y que tienden a destejerse porque son demasiado suaves. Este no, así que me da confianza dejarlas así, ¿ok? Vamos al otro lado. Y vamos a cortar. Ahora entonces vamos por el último paso. Vamos a hacer un borde a nuestro trabajo y ese borde va a ser doble, por lo tanto va a quedar escondido dentro del borde todas estas puntitas. Para poder tejer nuestro borde vamos a tener que hacer punto deslizado por toda la orilla, ¿ya? Y eso lo puedes hacer del mismo color del que piensas tejer el borde para que quede un poco más invisible, o lo puedes hacer de otro color como lo voy a hacer yo, para darle un detallito extra que va a quedar como una línea de este color y después el borde, ¿ok? Mi borde yo lo voy a tejer negro y la línea la voy a tejer con rosado. Entonces yo voy a tomar mi borde inferior, pero puede ser el superior también, y en cualquier lugar random vamos a insertar el crochet, ¿ya? Y vamos a pasar hebra. Vamos a pasar hebra, vamos a dejar una puntita y vamos a ir tejiendo punto deslizado por todo el borde, tomando estos dos bucles que en este caso son de las cadenas del inicio, ¿ok? Como tejimos en el bucle inferior de la cadena, nos quedaron estos dos buclecitos que forman esta V. Entonces tomamos ambos y pasamos hebra y hacemos un punto deslizado. Es importante aquí que no apretemos demasiado, ¿ya? No debemos tirar demasiado, no debemos tensionar tanto, porque si no se nos va a recoger el tejido y no queremos que ocurra eso. Y además después vamos a querer pasar el crochet por debajo de estos puntos deslizados, así que no nos conviene que quede tan tenso. Llegué a una esquina, así que voy a tejer el último punto en esa última V que se forma en la esquina, ¿ya? Y ahora me voy a preocupar de tirar bien. Yo tengo algunas hebritas de más por acá en el costado, que son las que escondí de las que tenía entre medio del tejido. Las escondí, las hice salir por acá al lado para que queden también escondidas en el borde. Así que esta, por ejemplo, la tiro y se me recoge el tejido porque no es de acá del borde. Pero todas las hebritas que tengas aquí a la orilla las vas a tirar un poquito, ¿ya? Para que nos podamos ubicar mejor en los puntos bajos de orilla y además para asegurar un poco más estos nudos, ¿ya? Y después de nuestro último punto de la esquina vamos a pasar al otro lado de mi tejido y vamos a tejer en esta parte de aquí, o sea, en el mismo lugar donde está tejido ese punto bajo de la segunda hilera, ¿ya? Recuerda no apretar mucho y vamos a seguir tejiendo punto deslizado, tratando de que no se nos enreden estas hebritas. Ahí. Siempre esta hebra debe estar por debajo de las hebras de la orilla. Eso.
Y así vamos a tejer en todos los lugares donde están tejidos esos puntos bajos de orilla. Terminé este lado entonces de mi tejido y nuevamente quiero que verifiques que estén bien tiraditos estos nudos y que estos puntos deslizados queden del lado izquierdo, si lo estás mirando desde el frente, que queden del lado de adentro del tejido en relación a los nuditos, ¿ya? Si es que te quedó algún nudito medio enredado en estos puntos deslizados, tíralo bien para que quede por el lado de afuera, ¿ya? Eso, todos mis nuditos al lado de acá. Y vamos a continuar, aquí ya llegué a la esquina, o sea, tejí un punto deslizado en ese primer punto de la esquina y vamos a continuar tejiendo punto deslizado por todo el borde superior hasta llegar a la otra esquina. Llegué al último punto y ahora vamos a tejer este lado de acá, donde está el final de todas las filas. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Tejí el último punto aquí, en esta esquina, y vamos a pasar al punto de la siguiente fila, o sea, donde está tejido ese punto bajo de orilla de la última fila. Ahí, en el mismo orificio. ¿Ya? El siguiente punto sería ahí donde está tejido el punto de la penúltima fila. Aquí se me enredaron unas mechitas y vamos tejiendo en cada fila en el punto donde tejiste el último punto bajo de orilla. Recuerda tejer flojito y que la hebra de atrás vaya siempre quedando por dentro de estas puntitas, ¿ya? O sea, manteniendo esta hebra siempre abajo. Vamos a tejer el último punto, ahí justo en la esquina, en la primera V que se forma por las cadenas iniciales. Ahí. Vamos a continuar tomando hebra en cada cadena. Ya dimos toda la vuelta y aquí, cuando ya tengo tejido mi último punto deslizado, vamos a cortar una hebra no tan cortita para que sea manejable. La pasamos completamente por ese último punto deslizado. La vamos a enhebrar en una aguja de lana y vamos a hacer una unión invisible pasando por debajo de ese primer punto deslizado y volviendo a ingresar aquí. ¿Ya? Vamos a tirar para que quede del mismo tamaño de los demás puntos y vamos a pasarla hacia el otro lado. Y acá atrás vamos a hacer un nudito así, ¿ok? Y otro nudito más y ahí vamos a dejar. Esto no se va a ver después, así que no importa. Este borde lo aprendí a hacer con una youtuber que se llama Tina y no me acuerdo el apellido porque es islandesa, así que aunque me acordarme ni siquiera sabría cómo pronunciarlo, pero les voy a dejar el dato en la descripción para que vayan a sus tutoriales. Ella enseña crochet mosaico y es una capísima, así que este borde lo aprendí con uno de sus videos. Para tejer este borde doble voy a usar el negro y voy a usar un crochet 0,5 milímetros más pequeño que el que usé para el cuerpo de la pieza. Vamos a ir por el lado del revés, vamos a seleccionar cualquier punto random de la orilla. Vamos entonces a pasar el crochet por cualquiera de estos buclecitos que están acá abajo y vamos a pasar hebra. Vamos a hacer una cadena y aquí mismo voy a hacer un punto bajo.
así, ¿ya? Y vamos a hacer una cadena más. Y este va a contar como mi primer punto alto. Y vamos a continuar haciendo punto alto en cada uno de estos bucles, ¿ya? En mi caso es un poco dificultoso porque siempre está un poquito apretadito este bucle de este lado, y además este algodón como que se parte fácilmente, se divide las hebras. Siempre es más fácil, además, recuerden, tomar con el ganchito esos bucles que cuestan un poco. Con el ganchito, ay, mucho más fácil. Me quedan dos todavía. Y en este, que es el último punto donde voy a tejer, van a ser dos puntos altos en el mismo lugar. Uno y dos. Vamos a hacer dos cadenas para formar la esquina y vamos a tejer dos puntos altos en el punto siguiente. Si es que lo logramos. Ya. Sí. Uno, dos. Ya. Y así vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada bucle, excepto en las esquinas, donde vamos a tejer dos puntos altos en el último bucle del lado que estás tejiendo, dos cadenas y dos puntos altos en el primer bucle del lado siguiente. Estoy llegando al final, me queda solamente un punto, ¿ya? Y esta es la forma en que vamos a unir. Este punto que hicimos al principio es un punto alto incompleto porque le falta el bucle de arriba, ¿ok? Entonces, sobre el segundo punto alto que hicimos, vamos a pasar hebra haciendo un punto deslizado. Entonces, este punto, que era el que estaba recién en el crochet, queda sobre ese primer punto alto y lo completa. ¿Ok? Esa es la forma en que a mí me gusta cerrar las filas de punto alto cuando tejo en redondo. Y en la siguiente ronda no nos tenemos que olvidar de tejer sobre este punto alto, ¿ok? Pero ahora vamos a tejer aquí mismo donde estamos. Vamos a hacer una cadena, vamos a apretar un poquito, vamos a hacer un punto bajo en el mismo lugar y una cadena, ¿ya? Y ese es nuestro punto alto incompleto, que lo vamos a completar cuando cerremos. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar a la esquina. Llegué a la esquina, voy a tejer mi último punto alto, ¿ya? Y en este orificio donde están las dos cadenas vamos a tejer dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Se me fue la golden hour. Y aquí no se olviden de este puntito que a veces uno se lo pasa a saltar sobre este primer punto alto de este lado. Hay un puntito que a veces queda un poquito cubierto, así que hay que correr los puntos altos que acabamos de hacer y ahí se asoma este bucle de ahí, ¿ya? Ahí, en ese punto no nos olvidemos de tejer y vamos a continuar tejiendo punto alto por toda la orilla y haciendo las esquinas como les acabo de mostrar. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el orificio de las dos cadenas de la fila anterior. Ya voy llegando al final.
Vamos a tejer los últimos 2 puntos altos. No nos olvidemos que este punto hay que tejerlo también. Vamos a cortar la hebra. Vamos a tirar y con una agujita vamos a formar ese bucle que nos falta. Entonces vamos a pasar la aguja por el bucle que está sobre ese segundo punto alto, ¿ya? Y la vamos a devolver por aquí al medio entre los dos bucles del último punto alto que tejimos. No se ve muy bien porque es material negro. Espero poder mostrar bien esto, pero es bien similar a lo que hicimos antes con los puntos deslizados. Pasamos por ahí. Y así este bucle que acabamos de formar queda sobre ese primer punto alto y se termina de completar, ¿ya? Y luego esta hebrita la podemos esconder. Yo voy a hacer un nudito, ¿ya? Y la voy a pasar por un par de hebras, pero voy a dejar ahí sueltecita esta punta nomás porque va a quedar escondida dentro de este borde, ¿ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo por el lado del derecho. Vamos a buscar cualquier lugar random de la fila de puntos deslizados y vamos a pasar hebra tomando solamente el bucle trasero, ¿ya? Del punto deslizado. Tomamos hebra y hacemos una cadena, tensionamos un poquito para que se haga un nudito, tensionamos esta hebra de acá atrás y hacemos un punto bajo en el mismo lugar y una cadena. Y vamos a continuar haciendo punto alto en cada uno de los puntos deslizados, tomando siempre la hebra de atrás, y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la parte posterior. Este es un recordatorio de cómo hacer las esquinas en esta primera fila del borde. Este es mi último punto deslizado de este lado del tejido, así que voy a hacer 2 puntos altos en ese mismo lugar. 1, 2, voy a hacer 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado, que corresponde ya al otro lado del tejido, vamos a hacer 2 puntos altos más. 1, 2, perdón, 2. Y continuamos con normalidad. Y vamos a continuar haciendo lo mismo en todas las esquinas. Les voy a mostrar cuando ya haya tejido esta primera vuelta. Voy a mostrarles de nuevo la unión al terminar la primera fila por si queda alguna duda. Hago mi último punto alto y acá está el primer punto alto que no tiene el bucle superior y el segundo punto alto, ¿ya? Entonces, en el segundo punto alto, en el bucle de arriba, en esa B, vamos a insertar el crochet y vamos a tirar la lazada y hacer un punto deslizado, ¿ok? Entonces este bucle queda sobre ese primer punto alto. Vamos a hacer una cadena, a apretar un poco, y en el segundo punto alto, que es donde hicimos la unión, vamos a hacer un punto bajo y una cadena. Y antes de continuar, si vas a querer hacer una tirita para poder colgar tu pañito, tienes que elegir una de las esquinas para hacerlo. Te recomiendo poner un marcador en la esquina que elijas para que no se te olvide.
¿ya? En mi caso mi mantelito es así y yo quiero que tenga una tirita en esta esquina. Así que le voy a marcar para que no se me olvide hacer la tira cuando lleguemos allá. Y ahora sí vamos a continuar haciendo puntos altos por todo el borde en esta segunda fila, igual como lo hicimos en la parte posterior, ¿ya? Y no olvidar que al final de la fila tenemos que tejer sobre ese último punto. Yo llegué a la esquina donde tengo mi marcador. Voy a tejer mis 2 puntos altos en las cadenas de la fila anterior, ¿ya? Y aquí, en vez de tejer solo 2 cadenas, vamos a tejer las suficientes para poder tener una tira del largo que tú quieras. Yo quiero que mi pañito quepa por dentro de la tira para poder colgarlo en el horno, pero también puedes hacer una tira más pequeña si solamente lo vas a colgar de un ganchito. Ya, tejí 51 cadenas y eso me da el largo que necesito. Voy a tejer una más de subida y vamos a buscar el bucle inferior de la cadena, igual como lo hicimos al principio, y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un primer punto bajo, ¿ya? Y así vamos a continuar tejiendo punto bajo en toda la cadena hasta llegar al final. Voy llegando a mi esquinita, tejiendo punto bajo hasta la primera cadena que hice aquí pegadito a los puntos altos. Ahora vamos a tomar, sin que se tuerza, el otro extremo de mi tira, ya, la vamos a doblar así para verificar que no quede torcida y vamos a pasar el ganchillo por este punto, el primer punto que hice de venida. Vamos a tomar nuevamente el bucle que dejamos libre, vamos a pasar por dentro del primer punto ese bucle. Voy a sacar aquí el marcador y vamos a hacer un punto alto en el mismo orificio de la primera fila del borde y nuevamente voy a soltar este bucle y voy a buscar la V que se produce por la cadena, la última cadena que hice cuando hice la tira. Voy a tomar nuevamente el bucle ya y lo voy a pasar por dentro de esa cadena, ya, y voy a hacer el segundo punto alto, ya, y vamos a seguir tejiendo con normalidad por todo el resto del borde. Voy llegando al final, vamos a hacer una unión invisible nuevamente. No olvidar tejer este último punto que está ahí. Ya vamos a cortar, vamos a tirar de la hebra, a enhebrar una agujita y vamos a pasar por el tope del segundo punto que está aquí para crear el bucle superior de este punto. Estamos. Nuevamente voy a hacer un nudito acá en la parte de atrás para asegurar bien la hebra. La voy a pasar por aquí y no es necesario esconderla porque va a quedar al centro del borde, ¿ok? Tenemos todos los bordes terminados, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir el borde delantero con el trasero.
A mí me hubiera gustado hacer esta costura con negro, puedes hacerla del mismo color del borde que acabas de tejer. Sin embargo, tengo puros trocitos pequeños de negro y me va a complicar las cosas estar cambiando todo el tiempo de hebra y voy a tener muchas hebras que esconder después. Así que voy a probar cómo queda la costura hecha con rosado para hacer match con la línea que hice acá adentro, ¿ok? Como siempre vamos a tomar cualquier borde, pero que sea cerca de una esquina para que sea más fácil de contar y poder empezar en el punto correcto en ambos bordes. Entonces voy a contar desde aquí de la orilla. Este es mi primer punto alto, así que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y voy a contar 8 en el de atrás, en el borde trasero. Este es el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner un marcador. Vamos a tomar la hebra y vamos a pasar por el bucle trasero del borde delantero y por el bucle que queda más cerca de mí, del borde trasero, ya que también es el bucle trasero pero mirado desde el otro lado. Vamos a pasar hebra y vamos a hacer punto deslizado en el siguiente punto, tomando bucle trasero y el bucle más cercano a ti del borde posterior. Y vamos a continuar haciendo lo mismo por todo el borde. Una vez que llego a la esquina y tengo las dos cadenas, voy a tomar el borde posterior de una cadena y el borde más cercano a mí de la otra cadena. Se me dividió la lana, parece. Ahí. Y tejemos el punto deslizado, ¿ya? Yo voy a continuar igual, aunque en el tutorial original que vi para hacer este borde, la creadora hacía ahí una cadena entre estos dos puntos deslizados para acentuar un poco más la esquina. Yo probé eso ahora y no me gustó mucho, así que voy a continuar normal. Y así va quedando. Aquí ya tejí el último punto deslizado sobre el último punto alto que está antes del orificio donde está mi tirita y antes de las cadenas en el borde posterior. Entonces, ahora voy a pasar a cualquier orificio que encuentre acá. Aquí encontré este orificio y vamos a pasar por la cadena del borde posterior y hacemos un punto deslizado. El segundo lo voy a hacer aquí o aquí. Aquí yo creo que lo voy a hacer. Y vamos a pasar por la cadena posterior y hacemos un punto deslizado. Y el tercero iría aquí sobre este primer punto alto después del orificio, que es justo donde está unida mi tira. Así que paso por debajo de la tira y por el primer punto alto de atrás, siempre por el bucle que da hacia mí. Y hacemos otro punto deslizado y ya podemos seguir normal en el siguiente punto que se me asoma aquí, pasado la tira. Ahí. Y vamos a continuar normal. Y esa sería esa esquina. Vamos a continuar normal hasta terminar toda la orilla. Llegué al final. Aquí es donde tomé hebra la primera vez y es donde me tocaría tejer el próximo punto deslizado. Pero no lo voy a tejer porque vamos a hacer una unión invisible. Así que cortamos la hebra, tiramos, enhebramos en una agujita y vamos a pasar por debajo de este puntito.
Vamos a pasar por dentro del último punto que había tejido y voy a cruzar por este punto que no tejí. Ok, entonces pasamos por dentro de este y luego en esta cadenita que no tejí pasamos la hebra hacia el otro lado. Y acá atrás me falta un buclecito hacia acá, así que voy a pasar mi hebrita para que se dibuje ese bucle y podemos esconder por dentro la hebrita. Puedo hacer un nudito y vamos a terminar de esconder para que quede la hebra dentro de este borde doble. Tiramos un poquito la hebra, cortamos y estiramos el borde para que quede escondida por dentro. Y lo mismo voy a hacer con esta otra hebra, que es la del inicio. Voy a dibujar un buclecito que me falta aquí. Me quedó un poquito chueco ese, pero no quiero volver a hacerlo. No soy tan perfeccionista, chiques. Va a quedar un poco raro eso, pero tú lo puedes dejar más bonito si quieres. Lo mismo, voy a hacer un pequeño nudito aquí tomando alguna hebrita que esté media escondida. Vamos que se puede. Ahí. Upsi. Ya. Voy a hacer el nudito ahí. Y voy a pasar la hebra por dentro. Así quedó por ahora. Me gustó bastante el tamaño del que me quedó. El tamaño del que te quede el tuyo va a depender del material que estás usando, del número del crochet, de tu tensión, etc. Así que no te voy a dar las medidas del mío porque no necesariamente te va a quedar así. Me gustó la proporción a pesar de que me faltó una parte del diseño. Se está secando mi pañito y miren de lo que acabo de darme cuenta. Un error. No lo puedo creer. No voy a desarmar esto. No lo vamos a desarmar. No lo vamos a desarmar. No. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Así quedó mi pañito de cocina. Se puede colgar perfectamente pasando esto por dentro, por la puerta del horno. En la parte de atrás, esos dos relieves que tenía quedaron mucho más planos con el bloqueo. Y nada, me tiene muy contenta. Por fin yo también tengo un pañito para tomar cosas calientes. Y espero que te haya servido de inspiración para tus regalitos navideños o para aprender y probar una técnica nueva. Si te gustó este video, porfa demuéstralo dándole like o comentando. Si crees que te gustaría ver más de mis tutoriales, suscríbete a mi canal. Y si además quieres ponerte una manito en el corazón y otra en el bolsillo, puedes apoyarme comprando el patrón complementario en Ko-fi. Gracias por llegar hasta aquí. Besitos, nos vemos para la otra.